Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este su nuevo episodio de Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que gustan de una mirada distinta a lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva, contento de invitarlos a que nos acompañen en este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando en esta jornada de jueves, cuando el calendario dice que es 4 de septiembre. Sí, ya estamos en el mes de septiembre y con bastantes temas que ir abordando, cuando estamos viviendo un momento realmente no solo interesante con la administración del presidente Donald Trump, sino también con los cambios estructurales que se pueden hacer en nombre de la medicina a favor del pueblo de los Estados Unidos y, ¿por qué no?, a nivel mundial. Pero el problema por el cual estamos atravesando es que en las últimas décadas las grandes industrias, las grandes corporaciones han tomado por secuestro, yo diría que han secuestrado a gran parte de la población, a los políticos y en general a las grandes oficinas o las oficinas administrativas federales, ya que son las corporaciones las que al final terminan delimitando o también elaborando leyes en los parlamentos, ya sea federal o estatal. Y digo que son momentos interesantes porque existe la posibilidad de que a la cabeza del doctor Robert Kennedy Jr. se puedan hacer cambios que realmente sean importantes para los ciudadanos en general. Durante esta jornada, el doctor Kennedy Jr., quien está a cargo de la HHS, está siendo interpelado en el Congreso. Y además existe una confabulación por los principales medios de comunicación para buscar su destitución. Como nunca en la historia he visto que los demócratas están unidos de una forma rabiosa, enojada, en contra del doctor Robert Kennedy Jr., al punto que lo han llamado charlatán, que es un peligro para la salud pública, cuando en realidad lo que se quiere es reestructurar esto que nosotros entendemos ha sido una institución que ha sido copada, comprada, manipulada por las grandes corporaciones, que han sometido también no solo a la escuela de medicina a llevar adelante materias que tal vez solamente le competen para poder diagnosticar enfermedades, que a diferencia de siglos pasados, los doctores estudiaban para curar enfermedades, para curar a los pacientes. Hoy hablar de curar, incluso a través de cualquier medio de comunicación o hacerlo de forma pública, incluso puede ser un término ilegal. Sí, al punto que ya la industria farmacéutica, la industria médica, prácticamente ha elaborado y establecido protocolos, incluso para el buen hablar de lo que es representar, según ellos, la ciencia. Hoy, a la cabeza del Dr. Kennedy Jr., se pueden hacer grandes cambios y también se pueden acabar con grandes mitos. Pero otra vez, tenemos a una izquierda radical de la más rabiosa, que además dice ser del partido del pueblo, como todo socialista, quiere representar, sobre todo en su neomarxismo, a esas pequeñas comunidades, cuando sin embargo lo que estamos viendo es que salen en defensa de las corporaciones. Esta interpelación que está teniendo en este momento, porque todavía continúa mientras estoy haciendo este podcast, créanme, es bastante, pero bastante agresiva. Tan agresiva como los titulares que usted va a encontrar durante los últimos 15 días en contra del Dr. Kennedy Jr. ¿Por qué? Porque no solamente está cuestionando el tema de las vacunas, está también cuestionando la integridad moral de quienes han estado en estas oficinas federales, haciendo una referencia, y solo una, en cuanto a, por ejemplo, cómo se han manejado los protocolos y todo esto durante la pandemia del COVID-19.
que como ya sabemos, se ha elaborado un informe que duró bastantes años, que se hizo en el Congreso de los Estados Unidos. Entre los 7 puntos que se estipulan en ese documento, se indica de forma muy clara que lamentablemente se tomaron decisiones políticas, mas no médicas ni científicas. Por eso es importante que nosotros vayamos despertando a lo que va a ir ocultando, por un lado, los principales medios de comunicación. Y me refiero al hecho de que dentro de las agencias federales que se supone representan y cuidan la salud del ciudadano estadounidense, pues no necesariamente es así. Y yo creo que podemos dar ejemplos muy básicos, pero muy básicos, que pueden a usted por lo menos hacerle cuestionar. No necesitamos que usted crea o en lo que dice el doctor Kennedy, o en lo que muchos expertos que no tienen nada que ver con los principales medios de comunicación o que están comprados por la industria médica farmacéutica y que ellos tienen opiniones diversas. No, tampoco le voy a decir que usted crea directamente en ellos o que se vuelve enemigo de los otros. No. Pero hay cosas básicas de sentido común que tenemos que hacernos para ir más o menos entendiendo de qué va la cosa. Estamos en un siglo XXI donde se supone ha habido un gran avance tecnológico en muchas áreas y en muchos aspectos. Sin embargo, gran parte de la población mundial todavía sigue muriendo, padeciendo enfermedades, dolores y muchas cosas, cuando esta misma ciencia y tecnología, esta industria médica avanzada y todo lo demás, que nos dice y nos convence de que han hecho un salto importante en cuanto a esa tecnología para ayudar a la población. Pero en los hechos, la pregunta a usted, ¿eso es cierto? ¿Estos grandes avances tecnológicos y médicos están al alcance de todos? ¿Todos pueden costearlo? Todos estos avances que la medicina se jacta de curar ciertas cosas complicadas y lo demás, ¿está al alcance de su bolsillo? ¿Incluso sin tener un seguro? Realmente todo este avance, que incluso cuestan billones de dólares en patentes, ¿es del alcance de cualquier ciudadano? Pues yo creo que no. Tenemos que ir haciéndonos preguntas que son básicas. Cuando uno le empieza a hacer estas preguntas al resto de la población, es con el único propósito, en lo personal, de que usted empiece a ejercitar sobre todo empiece a ejercitar su actitud crítica. Ante todo lo que ve, ante todo lo que recibe por información. Durante la pandemia del COVID-19, se empezó a vacunar, con la aprobación del presidente actual, del presidente Donald Trump. Bueno, se planteó una vacuna que se supone iba a ser una especie de panacea para el problema que se estaba afrontando en ese entonces, en el 2020, que era una pandemia por el virus COVID-19. ¿Qué es lo que prometía esta vacuna? Prometía que iba a parar la transmisión, o sea, la propagación de la enfermedad, pero también iba a generar inmunidad. Incluso durante la administración del presidente Joe Biden, se llevó adelante el decir que esto era 100% efectivo. Y tenías a todos los principales medios de comunicación repitiendo la misma narrativa. Nadie cuestionaba y nadie decía nada con relación a esto, pues los principales medios de comunicación. Si tú decías algo, si tú cuestionabas algo con relación a las vacunas, automáticamente eras silenciado, censurado, desacreditado, vilipendiado, ridiculizado. Te decían que eres un negacionista, que estabas buscando la muerte de tus semejantes. Y quién sabe qué otro disparate. Pero no era cierto. Sin embargo, todos se dejaron llevar por una narrativa porque parecía que todos estaban en lo correcto y parecía que, como había una sola voz y esa voz tenía que replicarse al resto, pues parecía que esa voz tenía la razón. Pero ya hemos visto, 5 años después, que no es así. No es así. Ahora, sigamos haciéndonos preguntas que son de sentido común. Durante la pandemia del COVID-19, apenas gente que se hizo vacunar, inmediatamente empezó a tener reacciones. Algunos incluso llegaron a ser mortales.
Sin embargo, esto no sugirió siquiera de que se suspendiera esta vacunación. Al contrario, empezaron a utilizar mecanismos de coerción para obligar a la gente de cualquier manera a que se pongan esta vacuna. Y los politiqueros salen a decir hoy, a nivel mundial, que no, que ellos no obligaron a nadie, que ellos no presionaron a nadie. Sin embargo, en la realidad de los hechos, la administración Biden obligaba a que en el gobierno federal, si no estabas con la vacuna, pues no ibas a poder entrar a esas instalaciones. Otros procedieron al despido. Sí, incluso en las Fuerzas Armadas, en nuestro ejército de los Estados Unidos, se obligó a la gente que se fuera, si no se vacunaban. Sí, así lo hicieron. Sí hubo medidas de coerción. Sí se registró todo esto. Y ahora uno se pregunta, todos estos años después, ¿cómo es posible? Y aquí viene una pregunta de sentido común para que usted vaya ejercitando su actitud crítica. ¿Cómo es posible que en la televisión, en los principales medios de comunicación, a usted le digan que si ha comprado una caja de comida congelada y que existe el riesgo, el posible riesgo, no es que esté necesariamente en esa caja, pero que existe el posible riesgo de que esté contaminado con una bacteria y que ya habían llamadas como de 3 o 4 personas que decían que están teniendo síntomas de dolor, vómito y lo demás, y que por ello, tanto la agencia federal como la misma empresa que ha vendido ese producto, le dicen al consumidor que ese lote, quítelo. No lo consuma, tírelo. Vaya a su supermercado y que le devuelvan su dinero. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que ante miles, porque esto se registró, y esto es lo más grave, dentro de los CDCs existen registros de miles de personas que le dijeron al CDC que estaban teniendo reacciones adversas? Sin embargo, este producto que se vendió, tal vez usted no lo pagó directamente, pero lo pagamos entre todos con nuestros impuestos. Un producto de venta, como fueron las vacunas del COVID-19, no se detuvo, aún existiendo denuncias de gente afectada de forma directa o después, no solamente los que se vacunaron en ese momento sintieron algún tipo de reacción, sino igual posteriormente e incluso ahora, y voy a irle dando datos a lo largo de este programa, hubo gente que denunció que tenía estos síntomas. Sin embargo, esto no se paró por nada. Y usted se preguntará, ¿por qué? Pues habría que revisar siempre la fuente del dinero, porque a nosotros en periodismo siempre se nos dice, cuando tengas alguna duda, sigue la ruta del dinero. Y a veces seguir la ruta del dinero te aclaran muchas cosas. Los principales medios de comunicación en gran parte dependen sus ingresos por publicidad precisamente de la industria farmacéutica. Son cifras bastante altas que ellos mismos no pueden rechazar. Pero además, tampoco nos olvidemos que gran parte de quienes son los que tienen los fondos de inversión, sus acciones en los fondos de inversión en los principales medios de comunicación, también tienen sus acciones en la industria farmacéutica, como también en la industria médica. Gente como Mark Zuckerberg, por ejemplo, de las redes sociales, y esto usted lo puede consultar, un trabajo de investigación excepcional que hizo la doctora en periodismo Cristina Martín Jiménez en su libro La verdad detrás de la pandemia. Usted va a poder encontrar datos que son lapidantes, pero que son muy reveladores. Como por ejemplo, este señor Mark Zuckerberg junto a su esposa y una fundación, por sugerencia de otro de su misma línea, de la élite global, le dice que es mejor que inviertan en el tema de las vacunas. Sí. Por eso es que si usted también hablaba algo o cuestionaba siquiera el tema de las vacunas en las redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram, usted era directamente sancionado. En lo personal he recibido más de 17 amonestaciones en Instagram y más de 20 en Facebook por publicar informes científicos de doctores que cuestionan, haciendo trabajo de experimentación, estas vacunas del COVID-19. Hoy creo que todavía, si usted lo sigue cuestionando, muchos de esos algoritmos no han sido borrados.
y pueden llevarlo a una censura. Incluso creo que este medio por el cual estoy hablando, la cuenta de YouTube, el cuestionar el tema de las vacunas, también podría llevarte a una sanción. Mire hasta qué punto estamos llegando con esto de lo oficial. Queremos, o nos quieren más bien hacer creer, que porque es oficial es bueno y no se puede discutir. Cuando en realidad todo el tema de la ciencia debe ser constantemente cuestionado. No hay una verdad absoluta. Además, la misma tecnología va revelando cosas nuevas, causas nuevas, problemas nuevos, por los cuales algo que tal vez pudo haber sido efectivo el siglo pasado, hoy puede ser reemplazado. No necesariamente diciendo que fuera malo, sino que se puede mejorar. Sin embargo, nos quieren hacer creer que existen instituciones omnipotentes, omnipresentes, y que son capaces de saberlo todo y no hay por qué cuestionarlas. Como por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, cuando tú preguntabas a algún médico o cuando siquiera querías dar una versión distinta a la narrativa, los mismos medios de comunicación o la misma prensa, estos pseudoperiodistas, te decían que la ciencia ya lo había dicho. ¿Quién era la ciencia para ellos? La Organización Mundial de la Salud. No voy a entrar mucho en detalle, pero para el que no lo sepa, la Organización Mundial de la Salud, que se jacta de ser un organismo de ayuda en cuanto a la salud para la población mundial, tiene ciertas interrogantes que a mí me gustaría que en algún momento se puedan responder. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien que no es doctor esté ocupando el cargo más importante? Peor aún, alguien que simplemente es un técnico en algún aspecto de la medicina haya sido señalado además de genocidio. Sin mencionar que fue parte del Partido Comunista Etíope. Sí, me refiero al señor Tedros Adhanom. Se supone que la gente ha basado su creencia en que la ciencia tenía la razón y no tenía por qué ser cuestionada. Y la ciencia para ellos, los principales medios de comunicación, los médicos que forman parte de ella o los que responden a la industria médica y farmacéutica, decían que la ciencia no podía ser cuestionada. Es más, aquí en los Estados Unidos el doctor Fauci, el doctor Fraude, se autoatribuyó el papel de que él era la ciencia y que él representaba a la ciencia. Pero no decía los conflictos de interés que él tenía, primero, con la industria farmacéutica y también con la industria médica. Y es que estos sinvergüenzas, en su mayoría, muchos de los que han salido a decir, médicos también, que tienen algún tipo de beneficio que reciben de la industria médica y farmacéutica, fueron los primeros que fueron no a cuidar al paciente, sino a cuidar el negocio que estaba por detrás. Y sí, hoy podemos decir que hubo un negocio por detrás. Y es que hay documentos que lo muestran. Y es que el sentido común también nos va avisando, cuando uno va revisando los datos, cómo los únicos que vencieron, los únicos que ganaron durante la pandemia del COVID-19 fueron estas industrias. Bueno, en realidad las grandes corporaciones. Pero la clase media, la clase pobre, terminó más pobre de lo que estaba. Y la clase media emergente que estaba saliendo adelante, que ya estaba con su pequeño negocito, que había forjado 10, 15, 20 años, terminó quebrada. Y muchos no se han vuelto a levantar. ¿Quiénes son los que realmente ganaron en la pandemia? ¿Usted alguna vez se lo ha preguntado? Ya hay un informe también en el Congreso de ese que le menciono, que indica que este virus también fue manufacturado. Usted recordará que también hubo una investigación en el Congreso de los Estados Unidos y se llamó a interpelar a el doctor Anthony Fauci. Inicialmente este mentiroso dijo que no, que el dinero de los contribuyentes no había ido a esos experimentos de ganancia de función durante la era del presidente musulmán Barack Hussein Obama. En otra pregunta, cuando otra vez fue interpelado, terminó diciendo, sí, fue casi cerca de unos 200 o 300 mil dólares, cuando en realidad fueron más de 600 mil. Mentira tras mentira. Y al final terminan confesando que lo que se estaba haciendo en Estados Unidos terminó sacando de acá, de nuestro país, y aparentemente lo que se vincula también es que este virus manufacturado chino
allá en Wuhan, inicialmente había comenzado con esas prácticas de ganancia de función. Hasta ahora, ojo, y estoy sacando datos que son parte del Congreso de los Estados Unidos. Se podría decir igual, tanto que China exportó esto o que Estados Unidos ayudó de alguna manera con el dinero de los contribuyentes a financiar. Lo que debería ser un escándalo mundial, no lo es. ¿Por qué? Otra vez volvemos al punto. Porque existen intereses, por ejemplo, de los medios de comunicación que reciben grandes cantidades de dinero de la industria farmacéutica para subsistir, para no decirlo. Sin mencionar que existe gente que está invirtiendo de estos principales medios de comunicación, de sus fondos de inversión, en la industria farmacéutica. Pero le pregunto otra vez, ¿cómo es posible que algo que incluso cuando usted entraba a los CDC, un producto, un fármaco, un producto que se vendió porque lo cobraron, un producto del cual se sabía muy poco y argumentaron durante el primer año que en relación a la patente no podían decir de qué se trataba? Sin embargo, el mecanismo que se utilizó para de una buena vez diseminar y terminar vacunando a la gran mayoría fueron protocolos realmente interesantes. ¿Usted no se ha preguntado por qué? Se supone que cuando a usted le van a poner cualquier tipo de medicamento en el cuerpo, cualquier tipo de sustancia, le preguntan primero si es alérgico a ciertas cosas. Porque se supone que si usted tiene una reacción, entonces, si es alérgico a cierto elemento químico o lo que fuera, esto incluso le puede llevar a la muerte. Pero ¿no le pareció curioso que cuando se trató de hacer esta vacunación masiva, donde la gente iba a hacer fila desde muy temprano en la mañana o igual en sus carros, a lugares que estaban cerca de estadios o igual de coliseos, de escuelas, canchas, y donde la gente llegaba por grandes cantidades, no era necesariamente personal médico el que lo atendía? No era necesariamente personal médico el que venía y le decía, bueno, vamos a hacerle la prueba de la PCR para que si usted tenga su positivo o negativo para que vaya a trabajar. No. Sin embargo, todo esto se llevó adelante sin conocimiento de qué se tenía en esa vacuna. Lo curioso fue que después de tanta presión, sobre todo de movimientos civiles, que cuestionaban a la industria farmacéutica para tener una idea de qué es lo que tenía esta vacuna, entre gallos y medianoche, digo yo. Usted recordará la invasión de Rusia en contra de Ucrania. Y aprovechó más o menos esta semana del conflicto, una de las empresas farmacéuticas, para revelar que su producto tenía más de 1,000 efectos secundarios registrados. ¿No le parece curioso? Y aún así, en el 2022, no se detuvo la vacunación. ¿No le parece curioso? Ahora, cuando las personas que estaban teniendo los síntomas secundarios, obviamente, ¿no?, afecciones que empezaban a tener después de la vacunación, durante la primera etapa de la vacunación, muchas de las autoridades, entre comillas, o las que se autoatribuían algún cierto de autoridad con relación a esto, y me refiero a igual pueden ser estos que se dedican a la farmacéutica, los laboratoristas, igual que las enfermeras, los asistentes de enfermeros. Bueno, mucha gente decía que la información usted lo puede ver en los CDC en cuanto a los efectos secundarios. Y sí, desde el principio se anunciaba que las vacunas del COVID-19, entre sus efectos secundarios, además de mareos, algunos vómitos y algunos efectos que eran dolorosos, pero también decía que había riesgo de miocarditis, pericarditis, ictus, incluso un paro cardiorrespiratorio. Cuando uno ve las propagandas que salen en la televisión, generalmente durante el transcurso de la mañana, donde la industria farmacéutica paga
alrededor de 1 minuto y medio, en algunos casos hasta más de 2 minutos, para explicar que su pastilla, su medicamento, tiene una serie de efectos secundarios. Uno se pregunta, ¿cómo es que permiten estos organismos que están encargados de velar por la salud de los ciudadanos, cómo es que permiten que se pueda vender, comercializar un producto que tenga tantos efectos secundarios? Entonces la gente dice, pues bueno, el que tiene que evaluar es el doctor para ver el riesgo-beneficio, si de todos modos le puede ayudar en esta parte, aunque le afecte en la otra. Y ahí es donde vienen ciertas preguntas. Yo no le voy a hablar como experto porque no soy médico, no soy farmacéutico, no soy laboratorista, no soy bioquímico, no tengo ninguna especialidad en ninguna rama de la medicina. Pero muchas de las cosas que a mí me han llevado a hacer trabajos de investigación fue porque soy un ciudadano preocupado por lo que he visto. ¿Qué es lo que hemos visto? 1, que el exceso de muerte en los países del primer mundo se ha incrementado en hasta un 25%. Quiere decir que de la media natural de muertes a nivel mundial, hay un 25 excedente entre el 2021, el 2022, el 2023 y todavía seguimos contando en el 2025. ¿Cómo es que hasta ahora, tanto los principales medios de comunicación, igual que los doctores que dicen no tener ningún tipo de conflicto de interés, no han cuestionado o vinculado siquiera que podría existir algún tipo de consecuencias a raíz de estas vacunas del COVID-19? Mal llamadas vacunas, y no porque lo diga Freddy Silva, sino porque desde el principio, quien ha sido especialista y le ha dedicado más de 30 años a la investigación de las vacunas ARN mensajero, que en realidad es una terapia de modificación génica, como lo dice el mismo doctor Robert Malone, quien fue silenciado desde el principio, cuando ya se decía que estas vacunas experimentales iban a ser puestas en los seres humanos. El doctor con más experiencia, con más trabajos de investigación, uno de los más laureados en los Estados Unidos y el mundo, el doctor Robert Malone, fue silenciado por los principales medios de comunicación y por las redes sociales. La primera red social que le canceló sus opiniones fue la red Twitter, ahora X. Y no solo fue él, también fue el doctor Luc Montagnier, un premio Nobel de Química. Sí, un premio Nobel, una eminencia. Y al igual que ellos, muchos otros, puedo citar también a una eminencia en medicina en los Estados Unidos como el doctor Peter McCullough, quien incluso ha desarrollado ya un protocolo de desintoxicación de la vacuna COVID-19. Mi pregunta ahora es, cuando la televisión le dice a usted, igual que los politiqueros que se benefician generalmente de la industria farmacéutica, cuando le dicen que la ciencia ha dicho, ha establecido, ¿a qué ciencia se refieren? ¿Realmente hoy podemos creerle a esa ciencia a la que ellos se atribuyen como ciencia? ¿Por qué solo las voces que estaban a favor de la vacuna y estaban a favor de la vacunación obligatoria, por qué solo esas voces salían y repetían el mantra en todos los medios de comunicación? ¿Por qué solo ellos? ¿No se ha preguntado eso? ¿Y por qué organismos como Médicos por la Verdad a nivel internacional, que se terminó fundando? ¿Por qué? Porque estos médicos no estaban de acuerdo con que simplemente se diera una vacunación sin saber siquiera qué es lo que tenía esa vacuna. Ojo, yo quiero ser muy responsable para que usted, que me ha acompañado en estos minutos hasta ahora, quiero ser muy responsable y quiero también emular las palabras que dice el doctor Robert Kennedy Jr. No se está diciendo que se suprima inmediatamente cualquier tipo de vacuna, ya sea del siglo pasado o de este siglo XXI, las ARN mensajero, por ejemplo. No. Porque entendemos que la historia también nos ha demostrado que hasta cierto punto esas mismas vacunas han permitido salvar vidas. Tal vez lo que se está cuestionando aquí es el riesgo-beneficio.
Y eso es lo que no están entendiendo. ¿Y por qué no lo están entendiendo? Porque tenemos a los principales medios de comunicación que están demonizando la figura del doctor Robert Kennedy Jr. Y tenemos a los demócratas, sus aliados, ya realmente no sé cuál es el que es más aliado de quién, que salen a defender a la industria farmacéutica. Lo que se está pidiendo es que se cuestione, por lo menos se cuestione. Nosotros no tenemos por qué santificar un producto de comercialización. No podemos santificar un producto de comercialización. Lo tenemos que cuestionar y tenemos que ver hasta qué punto es beneficio o es riesgo. Cuando uno, por ejemplo, y yo recuerdo estas interpelaciones que se hacían a la vacuna de la hepatitis, el mismo doctor Kennedy decía públicamente, lo que se respondía cuando se le preguntaba por qué un niño o recién nacido o dentro de los primeros 10 años debía recibir vacunas de la hepatitis, la respuesta es por si se encuentra con una aguja cargada del virus. Sí, si una aguja, que usted esté caminando descalzo, vamos a decir descalzo, y que tenga el patógeno de la hepatitis, entonces eso es peligroso. Y si eso lograra pasar, entonces usted se contagiaría de la hepatitis. Esa es la respuesta que se tenía en los libros de medicina. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué posibilidad de 1 en 1.000.000? ¿Usted cree que podría pasar que caminando por la calle usted se encuentre con una vacuna que tenga ese patógeno y se pueda contagiar? Habría que ver, ¿no? También hay que revisar eso. Por eso es que la pregunta es, no estamos hablando de suspender inmediatamente las vacunas, ¿no? Lo que hay que hacer es más trabajos independientes para ver el riesgo y el beneficio. Pero sobre todo, y aquí voy ya a entrar en un artículo que me parece importante que está pasando aquí en el estado de la Florida y que ojalá el resto de la nación lo pueda adoptar. El tema pasa por la obligatoriedad. En el estado de la Florida, hace tan solo un día, y aquí se lo voy a leer, se está eliminando los mandatos que ellos llaman, aquí las autoridades de la Florida, inmorales de vacunación infantil. La gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Y es que esto es realmente brutal lo que está pasando aquí en el estado de la Florida y puede también ser para el resto del mundo. Dice, la Florida está trabajando para eliminar gradualmente todos los mandatos de vacunación infantil, basándose en el esfuerzo del gobernador republicano Ron DeSantis de frenar los requisitos de vacunación y otros mandatos de salud durante la pandemia del COVID-19. DeSantis también anunció la creación de una comisión a nivel estatal, Make America Healthy Again, inspirada en las iniciativas similares impulsadas a nivel federal por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr. Otra vez, no se deje engañar por los principales medios de comunicación. No se está diciendo que a partir de la fecha ya usted no tiene que vacunar a sus hijos. No. Y mucho menos se le va a obligar a dejar de vacunar a sus hijos. No. Lo que se está diciendo es quitar la obligatoriedad. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, mucha gente decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía confianza en esa vacuna. Primero porque recuerden que esto salió en tiempo récord. La misma gente presionaba, los políticos presionaban y querían que esto de una vez salga porque la gente no quería estar encerrada y querían salir a trabajar y querían que todos estemos ya otra vez de regreso en la normalidad. Se apresuró. Sí, se apresuró. Por eso decimos que es una terapia génica experimental. Pero de ahí a que se obligue a que si un niño no está vacunado no puede entrar a estudiar, ya sea a un campus universitario o a un high school, eso es realmente grave. Uno, tenemos un derecho, una libertad. Es más, existen tratados internacionales. Tenemos el Tratado de Helsinki. Tenemos también el Acuerdo de Nuremberg. Podemos revisar acuerdos internacionales donde no te pueden obligar a ponerte un fármaco, un medicamento, sin que tú tengas conocimiento de lo que te están poniendo. Y las vacunas, o por lo menos la industria farmacéutica, no era honesta al decir qué cosa tenía eso.
Ya ni hablar del tema de que nos vinieron mintiendo. Es más, quiero rescatar lo que dijo hace unos minutos nada más el doctor Robert Kennedy, que me parece fue de lo más acertado. Se le preguntó, el senador Cornyn le preguntó, ¿crees que el COVID-19 fue politizado? Sí, le preguntaron así. Y él respondió, todo el proceso fue politizado. Nos mintieron desde el CDC. Dice, nos mintieron sobre la inmunidad natural. ¿Usted recuerda? Cuando los médicos del siglo pasado nos recordaban que ya la humanidad había pasado por distintas epidemias. Y muchas veces la inmunidad natural, la natural, es la que puede combatir con los virus. Si nosotros permitimos que el paciente, aunque entendemos que hay una etapa donde el paciente va a estar con muchos síntomas y con muchos dolores, sin embargo, si el paciente toma el sol, por lo menos 15 minutos, está en constante actividad física, come bien, entonces hay un alto porcentaje de que su sistema inmunológico esté alto. ¿Qué hicieron durante la pandemia del COVID-19 con estos encierros? La gente no podía salir. Cerraron los parques. No te dejaban estar en las playas. Por ende, tenías que estar comiendo y mucha gente se dedicó a comer comida chatarra. No hizo actividades. No le dejaban estar al sol. Hicimos todo lo contrario de lo que durante siglos la ciencia había recopilado datos que el ser humano podía tener un mejor sistema inmunológico. Pero no, hicimos todo lo contrario. Nos mintieron, decía el doctor Robert Kennedy hace unos minutos nada más, nos mintieron sobre las vacunas que decían que iba a detener la infección o la transmisión. Yo recuerdo que la Canadian Alliance Hospital dio a conocer un informe que revelaba cómo Pfizer se había equivocado en cuanto al tema de la efectividad y la propagación. Porque inicialmente hablaban de un 98%. Es más, Biden y sus secuaces decían que era 100% de efectivo. Salieron otros reportes que empezaron a decir que era 98%. Salió la misma directora de los CDC a decir, no, es un 95%. Y en la medida que pasaban las semanas, empezaron a rebajar y decir que era 80%, 75%, y después ya no dijeron más, porque sabían que todo era una mentira constante, una tras otra. Y había que estar enmendando lo que habían dicho la anterior semana y prefiero ya no mencionar más. El doctor Kennedy también dijo, nos mintieron sobre las mascarillas de tela sin base científica real. Yo recuerdo muy claro, en una publicación de 2020 de la Organización Mundial de la Salud, indicaba que por lo menos había un 60% de aspectos negativos y 40% de unos positivos al momento de usar la mascarilla todo el día. Porque si usted se da cuenta, no sé cómo le habrá ido al resto de Hispanoamérica, pero en mi país, en Bolivia, la gente tenía que estar obligada a usar bueno, no decían que tenía que ser la misma mascarilla, pero la gente no podía estar pagando por una mascarilla todos los días. Es más, al principio ni siquiera se las encontraba. Tanto de tela como las otras desechables. Pero la gente tenía que estar 24 horas, en lo posible todas las 24 horas del día. Y resulta que después nos ponemos a leer este informe. Bueno, hubo muchos informes. Por ejemplo, yo puedo recordar muy bien que en un metadato, una recopilación de metadatos de la Universidad Johns Hopkins, decía muy claramente, yo pienso que aquí también fue otra de las etapas donde hubo un negacionismo por parte de los principales medios de comunicación por no querer leer y buscar la información. Este reporte decía que tanto los encierros como el uso de las mascarillas ayudaron tan solo en un 0,2% a detener la propagación de la enfermedad o muertes igual. ¿Se da cuenta? 0,2%. Vaya, ni siquiera la mitad de 1. 0,2% fue todo lo que pudo ayudar los encierros y las mascarillas.
¿Se da cuenta ahora? Más de 28 millones de negocios en nuestro continente quebraron durante el 2020 con los encierros. En algunos obligatorios, si no en su mayoría, por medidas políticas. No fueron medidas ni científicas ni médicas. Decía también el doctor Robert Kennedy, los CDC permitieron que los sindicatos de maestros dictaran el cierre de las escuelas. Uno pensaría que los médicos, los científicos dijeron, bueno, vamos a cerrar las escuelas porque existe un gran riesgo. Los niños siempre fueron, durante y después de la pandemia, el grupo con menor, y esto grábeselo en la cabeza, con menor peligro de contraer o propagar el virus del COVID-19. Sin embargo, los sometimos a estos niños a usar mascarillas. Los sometimos y los obligamos a vacunarse. ¿Por qué? Usted escuchaba en la prensa, sobre todo la progresista, que los niños eran fácilmente portadores del virus y que ese niño, cuando fuera a abrazar a su abuelo, entonces estaría llevando la muerte hasta su casa. Así de dramáticos fueron. ¿Y sabe qué es lo más curioso de todo esto? Es que fuimos una sociedad extremadamente cobarde, como nunca en la historia. Preferimos cuidar a ese grueso, a esa pequeña parte de la población con mentiras, porque no había base científica, para cuidar al sector de los ancianos, pero sacrificar a los niños. En cualquier otra parte de la historia, cuando usted lo revise, los adultos son los que primero prefieren ofrendar su vida, prefieren morir para cuidar al niño, para cuidar al pequeño, porque hay una vida por ahí que todavía hay que vivirla. Y los que ya hemos vivido, podemos arriesgar nuestra vida porque ya vivimos esta vida o parte de la vida. En cambio, esos niños habían llegado recién. En cualquier parte de la humanidad, usted revise la historia. Esta es una sociedad pusilánime, cobarde, que prefirió, en base a mentiras o ingeniería social, decir, sí, tenemos temor de que ese pequeño niño que quiere ir a abrazar al abuelo lo vaya a llevar la muerte a casa. Y nos creímos el cuento. Y ahí va a ver usted un montón de videos donde hay personas que están totalmente llenas de plásticos y quién sabe qué otras cosas, y que en vez de ir a visitar al anciano que estaba olvidado en un geriátrico, que estaba olvidado en un asilo de ancianos, que por el tema de contagio y lo demás terminaban muriendo en soledad, en abandono, pero preferimos eso también. ¿Por qué? Porque había alguien ahí arriba que se autoatribuía el nombre de la ciencia y decía que así había que hacerlo por el bien de la humanidad. Hicimos casi todo lo contrario de las recomendaciones que se venía diciendo durante varios siglos. Por eso es que tiene que haber un llamado a la reflexión hoy. El mismo doctor Robert Kennedy decía hoy, Martin Colford de Harvard fue silenciado por oponerse a los refuerzos. ¿Se da cuenta? El tema del doctor Robert Malone, que fue silenciado, el del doctor Luc Montagnier, del doctor Peter McCullough, no fue el único. Él mismo cita al doctor Kaldorf, de una universidad respetada, y es aquí donde yo me pregunto. Entonces, ¿quiénes son la ciencia? ¿Quiénes son los científicos autorizados? ¿Quiénes son los médicos autorizados? ¿Solamente vamos a creer en los que ellos nos dicen, los que la televisión permite que se diga, los que un gobierno de turno dice que se diga? ¿Cómo hemos podido caer en todo esto? Se supone que la ciencia tendría que estar recibiendo las voces de todos, de los que están a favor, los que no están a favor, los que tienen un punto medio, pero hacer un debate. Una sociedad sana estaría haciendo un debate sobre ello, pero no. Todos aceptamos la narrativa. Y es más, hasta el punto que había cierta gente que le salió todo lo tirano que era en su vida, en su interior, que obligaba. Si una persona, tal vez porque no podía comprarlo, porque no podía tenerlo, porque simplemente no se sentía a gusto o cómodo llevando mascarilla,
venía otro que se creía autoridad, que se había dado además una autoridad moral para recriminarle, para insultarle, para amenazarle. Ahí teníamos a los principales medios de comunicación constantemente diciendo que los no vacunados deberían ser los que tengan que ser procesados. Es más, si se enfermaban, no había que darles asistencia médica. Imagínense. Todo tipo de totalitario le salió a esta gente. Por eso es que tenemos que ir viendo nosotros hasta qué punto fallamos como sociedad. ¿Cómo es que se silencian voces que se supone han sido laureados, han sido reconocidos? Hay gente que ha tenido no solamente trabajos de ayuda gratuita, que ha regalado sus patentes para beneficiar a la humanidad. Aquí bien puedo citar también al doctor en España, el doctor Alejandro Sousa Rondón. Un gran académico, perseguido por su sistema médico, del gobierno, del sistema médico estatal. Y así como él, muchos otros alrededor del mundo. Y lo peor fue que la sociedad, en general, no hizo nada para defenderlos. También el doctor Robert Kennedy Jr. decía esta mañana, la doctora Gruber y el doctor Krauss de la FDA fueron destituidos por cuestionar los mandatos. Sí, lo que al final terminaron diciendo en este informe de, no recuerdo cuántas páginas, pero tiene 8 puntos que son lapidantes, 7 son importantes, donde indican que las medidas de los encierros, o igual el tema de las vacunas, cuestionar todo esto fue medidas políticas. También decía, Biden lo llamó la vacuna de Trump. ¿Usted lo recuerda? Durante campaña, los mismos demócratas se burlaban de esto. ¿Por qué? Porque el presidente era quien estaba autorizando a toda la industria farmacéutica a que elabore la vacuna del COVID-19. Y por esto los demócratas, a la cabeza de Joe Biden, decían, es una vacuna de Trump. Y ellos mismos promovían y decían que no se la iban a poner, que no iban a ser sometidos a esta vacunación. Pero comenzaron a hacer gobierno y fueron ellos los que terminaron coercionando al resto de la población. El senador Kennedy dijo con toda autoridad, no solo moral, sino médica y científica, que realmente durante la pandemia se cometieron excesos y en general nos mintieron. Está en sus manos, en cada uno de nosotros, empezar a ver lo que está pasando. Ya la industria farmacéutica, la industria médica, desde el siglo pasado, ha sido copada por las grandes corporaciones. Solamente usted dele una revisada. ¿Qué vínculo tiene la familia Rockefeller con el sistema de salud, con todas estas asociaciones nacionales de medicina, cualquiera de las ramas que sea? ¿Cuánto financian? ¿Cuánto dinero les llega? Vea también el trabajo de este sinvergüenza Bill Gates, que con su fundación de la Bill y Melinda Gates, cuánto de dinero tiene metido en el tema de las vacunas. Su padre, un eugenicista de cepa pura, que además ayudó a fundar la Planned Parenthood. Sí, tal vez usted no lo sabe, pero es que uno cuando va revisando se va dando cuenta que muchos de estos actores que hoy son los filántropos, los multimillonarios, los que supuestamente tienen una idea mesiánica de salvar al mundo, no necesariamente tienen esos propósitos para el grueso de la población. Pero sí tienen grandes corporaciones que les son redituables a ellos, a sus ganancias, mas no al grueso de la población. Hoy más que nunca estoy viendo, y ojalá usted tenga también la oportunidad de revisar, cómo los principales medios de comunicación, y en realidad todo este conglomerado, tanto de los políticos de extrema izquierda, los demócratas, igual que las grandes corporaciones que están financiando muchas de estas campañas, y no solamente demócrata, también republicana. Pero hoy tienen un agresivo ataque contra el doctor Robert Kennedy Jr. Hoy más que nunca, si nosotros queremos ver unas oficinas federales o unas agencias federales trabajar en pos de la sociedad estadounidense, tenemos que apoyar al doctor Robert Kennedy Jr.
Yo entiendo que para muchas personas tal vez esto es mucha información con relación a todo lo que hemos venido hablando en esta jornada. Sin embargo, créanme, es importante hacerse preguntas de sentido común. Es importante empezar a ver qué tan comprometidos están, primero, nuestros políticos, después, nuestras agencias federales, pero también, ¿cuántos de las corporaciones que forman parte de la industria médica y farmacéutica están coludidas con estos políticos y con los medios de comunicación también? Porque no es casualidad que veamos una guerra tan asimétrica, tan agresiva, tan descarada para buscar la destitución de un doctor que lo único que quiere es que se cuestione. No se está diciendo que directamente se elimine, no. Lo que se quiere es que si va a haber un sistema de vacunación para los niños, revisemos qué tan positivo y negativo es. Se supone que tiene que haber un largo trabajo de experimentación para que el fármaco que sea, el producto, el fármaco que se vaya a descubrir, inventar, lo que tenga que tener es beneficios para los pacientes, sobre todo los niños. Y que si empiezan a encontrar irregularidades, efectos secundarios, que incluso pueden ser mortales, pues hay que quitarlos. El tema del autismo ya se ha venido hablando durante años. La epidemia del autismo, coincidencialmente, empieza cuando comienzan las vacunaciones masivas en el siglo pasado. ¿Se está diciendo que son las vacunas directamente las responsables? No. Yo no he escuchado al doctor Kennedy decir directamente que son las vacunas que se ponen a los niños o durante toda la etapa infantil y adolescente son las que están provocando el autismo. Yo no lo he escuchado decir eso. Lo que sí se está haciendo hoy es recibir las quejas, las cuestionantes, para empezarlas a tratar. Porque no puede ser posible que productos que son de comercialización, como son las vacunas, porque se las pagan, de alguna manera la pagamos, si tienen riesgos, se las sigan poniendo a los niños. Que si tienen más efectos secundarios, todavía se las sigan poniendo a los niños y no se cuestione. Que existan verdaderos trabajos que no estén con conflicto de interés con la industria médica, con la industria farmacéutica, y que sean de beneficio para el pueblo estadounidense y el mundo. Soy Freddy Silva. Gracias por haberme permitido acompañarles en este episodio de Conserva la Voz. La promesa reencontrarnos el día de mañana con otro episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, un extracto de la palabra. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Salmos 55, 22. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.